Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un saludo especial para todos los amigos, una vez más, en este espacio maravilloso donde nos reunimos a estudiar, a escudriñar, a profundizar en las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un énfasis en algo que hemos venido mencionando, y es que lo único que es objeto de plagio es algo verdadero. Es decir, porque existe algo verdadero, es que yo puedo intentar falsificar algo. Si no hubiesen billetes de 100,000 que fuesen verdaderos, pues no tendría sentido falsificar un billete falso de otro falso si no es una verdad. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque las escrituras con las que contamos hoy, lastimosamente, han sido algunos textos ajustados. El término con el que aparece es interpolados, que significa en el original realmente un plagio, o un texto espurio, un texto oscuro, que hace que nosotros podamos ver dónde hay alguna imprecisión. Por eso se encuentran, hay muchas fuentes, hay muchos manuscritos a lo largo y ancho del mundo que se han descubierto. Cuando se comparan los manuscritos más antiguos, que hay una gran cantidad, pero estamos hablando de 18,000 manuscritos, cuando se logran comparar esos manuscritos, la gran mayoría y los más antiguos nos permiten verificar que del año 300 y del año 400 se fueron agregando algunos textos para favorecer algunas preferencias doctrinales. Así que no nos debe asustar. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar para alguien que está viendo este video, solo como manera de información, la coma juanina. Entonces ustedes pueden colocar en cualquier buscador de su preferencia qué es la coma juanina de 1 de Juan 5:7. Y ahí ustedes van a encontrar una explicación que dice cómo lo dice en las notas de la Vulgata Latina o como lo dice en las notas de la Nácar Colunga, que este es un texto que no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que parece haber ido evolucionando por interpretación desde el año 400 en adelante. Entonces, no nos debe preocupar eso porque sí hay formas de verificarlo. Pero qué emocionante saber que estamos ante la búsqueda del tesoro de los tesoros, que es la palabra de Dios. Y aunque pareciese ser un poco intimidante, es apasionante, es todo lo contrario. Porque si conocemos la verdad, pues la verdad nos hará libre. Y el mensaje de Cristo es un mensaje liberador. El mensaje de Cristo no es un mensaje de sometimiento. Si Él viene y muere en la cruz y nos libera y nos hacemos sus hijos, solo analiza lo que tú serías capaz de hacer por un hijo siendo un mortal con las limitaciones que tienes. Tú, con un humano, si tienes un hijo, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por tu hijo con las limitaciones? Ahora, usando la alegoría que el mismo Dios usa para que nosotros lo podamos entender, que Él se manifiesta como un padre en la proporción del poder sobrenatural que Él tiene. ¿Qué estaría Él dispuesto a hacer por nosotros? Y nos vamos a dar cuenta que por allá el apóstol Pablo lo dice muy bien, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién los podrá dañar a mis escogidos? Y nos vamos a dar cuenta que estamos completamente seguros en el hueco de su mano.
Eso deja por fuera cualquier probabilidad religiosa de pensar que tenemos a un Dios descuidado, como un papá que se le pierde a su hijo en el centro comercial y corre desesperadamente buscándolo con angustia. Ese no es el caso de nuestro Dios, porque Él no juega a los dados, como lo decía Albert Einstein. Tiene control total. Dios se parece a nuestro cerebro. Perdón, nuestro cerebro reptiliano o el tallo se parece a Dios. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestro cerebro reptiliano controla la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura y hasta la parte alimenticia del estómago. Dormidos, de manera autónoma, con una precisión absoluta. Y si solo ese ejemplo en nosotros fallara 1 milímetro, perderíamos la vida o quedaríamos con grandes daños. Imaginemos entonces cómo opera Dios en su majestuosidad. Cuando el salmista David dice, tú conoces cada uno de mis pensamientos, tienes contados cada uno de mis cabellos. Ese nivel de conocimiento hace que la iglesia hoy pueda descansar y liberarse del miedo y de la condenación y de una cantidad de estigmas para amedrantar y para que nosotros no gocemos de la libertad y haya un sometimiento religioso. Acabamos de leer una porción de la Escritura. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, pero precisamente lo que se llama la constitución de la teocracia espiritual. Siempre es importante recordar esto. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha caído en un desacierto y es no saber interpretar a quién va dirigido un texto, un mensaje o una enseñanza. Y aquí ya nosotros nos estamos dando cuenta que Jesús, el maestro de la vida, el maestro de maestros, está resignificando y clarificando las instrucciones que se dieron en el monte del Sinaí, pero que los judíos, con sus tradiciones exacerbadas, con sus mandamientos de hombres, han perdido la objetividad del mandamiento santo que Dios les ha dado. Así que Él viene como a rectificar, como cuando ese motor del carro necesita ser rectificado. Es lo que está haciendo. Y ya viene enseñándonos durante un capítulo 5 una cantidad de instrucciones para la vida, donde reafirma los mandamientos del homicidio, del adulterio, de la fornicación. También expresó cómo dar, cómo orar y ahora cómo ayunar. Pero no podemos salirnos del contexto en lo que él está expresando y para quién, aplicando aquellas normas de interpretación que ya conocemos, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y qué buscaba, cuál era el objetivo o qué se quería lograr con eso, qué se les dijo y en qué contexto cultural o religioso se dijo. Así que el Señor Jesús ya viene haciendo unos ajustes a la forma religiosa que aquellos que su pueblo amado, esa nación de Israel, los consideraba como los faros, las guías, eran los protectores de la escritura, eran los sacerdotes, los sabios. Así que como el pueblo tenía esa percepción de ellos y ellos manejaban una teocracia, se autogobernaban y legislaban por las leyes bíblicas, pues los judíos tenían que sostener ese andamiaje mostrándose ante el pueblo que eran realmente los elegidos, por eso sus oraciones tenían que ser exacerbadas, la forma de dar y todo tenía que ser de una manera en que el entorno religioso los observara para seguir detentando esa autoridad. Algo muy parecido a lo que sucede hoy cuando nos queremos autonombrar como apóstoles, profetas o muy ungidos para que haya una forma fácil de persuadir o incluso de influenciar a que las personas tomen decisiones o acepten doctrinas porque están siendo impartidas por alguien con una gran autoridad espiritual determinada por el Espíritu de Dios, que es la expresión correcta. Y aquí nuevamente les hace un énfasis. Cuando ayunéis, ¿cuándo? Es decir,
ellos ayunaban y lo tenían muy claro. El Señor Jesús sabía que ellos ayunaban y les está diciendo, pero ustedes están perdiendo el norte. El ayuno no es eso. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? ¿Qué es el ayuno? ¿Verdad? Es una abstención voluntaria de no consumir alimentos. Pero la pregunta es, ¿y qué dice la palabra de Dios en cuanto al ayuno? Recordemos que las escrituras tienen varios componentes, como son historia, narrativa, tiene prosa y tiene una cantidad de elementos que deben ser interpretados de acuerdo al contexto. Si leemos la escritura concienzudamente como mandamiento, escuchen esto, como mandamiento expreso, solo hay un mandamiento expreso y directo a ayunar que se encuentra en Levítico 16:30 y en número 29:7, y se habla sobre el día de la expiación. Es realmente el único mandamiento explícito que da Dios al pueblo de Israel para su ayuno. Él lo menciona porque era una cultura de ayuno. Si ustedes recuerdan, incluso por allá en el capítulo 10 del capítulo de Hechos de los Apóstoles, Cornelio, que en su momento no conocía a Dios, ayunaba, porque el ayuno era una práctica común en las múltiples religiones. Así que lo podamos encontrar como mandamientos expresos en las Escrituras, no los encontramos tan directamente como pensaríamos, ya que es una cultura que se promueve mucho. Sin embargo, lo que podemos concluir es que el Señor Jesús en el nuevo pacto ni lo negó ni lo confirmó. Simplemente entendía que había una cultura en los judíos que ayunaban, pero que no lo estaban haciendo de la manera correcta. Si recordamos, podríamos pensar que una persona que ayuna es más espiritual que otra. Si lo recordamos, se ha dicho que las personas que son bendecidas son aquellas que aportan o diezman. Sin embargo, cuando leemos la historia de que el Señor Jesús nos coloca allá en Lucas, ¿lo recuerdan? Cuando él habla sobre un judío piadoso, porque los judíos piadosos ayunaban hasta 2 veces a la semana. Eso lo podemos leer allá en Lucas 18:12. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús cuenta una historia, que había un judío, un fariseo, que fue a orar al templo. ¿Cómo les parece? Y va a orar al templo y empieza con la religiosidad, porque ya el apóstol Pablo lo va a precisar más adelante allá en Colosenses. Ningún rito que intervenga la mano humana va a poder liberar al hombre de su concupiscencia y de su deseo carnal. Tienen alguna reputación de culto, pero contra esos apetitos solo Dios realmente puede obrar. Así que este hombre, en un acto de religiosidad, está orando y él es el maestro, el pedagogo de la constitución del reino de los cielos, quien nos coloca ese ejemplo, que este hombre empieza a orar de una manera muy satisfecha. Ay, gracias, porque yo no soy como los de allá que no ayunan. Yo no soy como los de allá que no ofrendan. Yo no soy como los de allá que no diezman. Yo soy muy puntual, soy muy religioso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy de todo. No soy un adúltero ni un fornicario. Es decir, yo soy el modelo ideal. Wow. Y el Señor Jesús nos cuenta la historia de otro que estaba al lado. Y dice que él entendió su necesidad. Por eso el tema de hoy se llama ayuno de pensamientos, ayuno de sentimientos y ayuno de comportamientos. Es más fácil tomar la decisión de ayunar sobre consumir un alimento a cambiar una actitud con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con un amigo que te hizo algo, con un hermano que no estuvo de acuerdo contigo, con alguien que te confrontó. Es más, con alguien que te ridiculizó o te afectó en alguna cosa. Es mucho más desafiante que simplemente tomar un acto religioso. Así que cuando ustedes se encuentran en el ayuno, lo van a encontrar como una práctica, una cultura que tenía el pueblo de Israel en diferentes hechos. Ustedes saben que Nehemías ayunó, que Daniel ayunó parcialmente, que en los hechos, cuando se presentaron desafíos, los cristianos también oraban.
Sin embargo, si ustedes oraban y ayunaban, sin embargo, si ustedes recuerdan, el equipo de Jesús no ayunó durante su ministerio. Y le reclamaron a Jesús porque los judíos eran muy religiosos, les hacían seguimiento y les dijeron, oye, no te vemos ayunando con tus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no, ellos están de fiesta en este momento, estamos en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿alguien se pudiese preguntar, si yo ayuno más, muevo la mano de Dios? ¿Forzo la mano de Dios a tomar una decisión? Tomamos esas enseñanzas que hay en el primer pacto para entender que hoy un ayuno extremadamente exigente podría realmente mover la mano de Dios, podría menoscabar la fuerza del mal. Si eso fuera así, y hoy hay grupos ayunando y en cadenas de oración, quiere decir que algo no está siendo eficaz, porque el mundo pareciese estar cogiendo ventaja con todo su sistema, con toda la maldad que está sucediendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería el ayuno? Si el Señor Jesús le está diciendo, pero si van a ayunar, al menos háganlo bien. Así que lo que podemos expresar de lo que era el verdadero ayuno, lo vamos a leer en Isaías 58:6. ¿Qué es el ayuno? ¿Creen ustedes que un acto de contrición y privar al cuerpo de un alimento realmente pudiese hacer un impacto en mis deseos pecaminosos? O con eso liberarme de mi naturaleza pecaminosa. Eso ya lo hicieron muchos en los conventos y se encerraron y hasta algunos se castraron y se hicieron eunucos porque pensaban que de esa manera se podía controlar esa bestia concupiscente, como decían los griegos en algún momento. Veamos lo que dice Isaías 58:6. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Así que si el ayuno pareciese ser un acto de contrición que nos hace presentar muy consagrados, si ustedes leen este capítulo 58 de Isaías, desde el 1, se van a dar cuenta todo el reclamo que Dios le hace al pueblo. Ustedes ayunan, pero son religiosos. Ustedes ayunan, pero no realmente lo hacen es para que, por sus intereses o por encontrar una respuesta. Pero sus actos diarios, sus actitudes y comportamientos no están alineados con eso del ayuno. Esto es sorprendente porque eso nos pasa a nosotros, que llevamos toda una vida aquí en ayunos y en oraciones, siendo parte de ministerios de muchas áreas en la parte de la oración, pero notamos que aún no se logra en nosotros ese proceso de transformación. Eso obedece a que quizás hemos estado colocando la mirada y el ayuno hacia afuera y la oración hacia afuera, cuando pudiese ser más efectiva hacia adentro. Como lo hemos dicho, es más fácil orar y ayunar que cambiar un pensamiento, una actitud o un comportamiento, que es la manera como se llama el tema de hoy. Ayuno de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento. Veamos lo que dice Dios en Joel a su pueblo cuando el pueblo se quiere arrepentir, lo que Él les dice. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa, no lo exterior, no lo humano, no de esa manera, sino sus corazones, sus pensamientos, sus actitudes y sus comportamientos. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lento para la ira y grandes misericordias, dice la versión Reina Valera 1960. Así que pudiese ser que creemos que ayunar pudiese librarnos de nosotros mismos y pudiese más bien esquivar un problema entre la relación de lo espiritual y lo material. ¿Cuál sería el principal beneficio del ayuno? Es la claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de los alimentos y que capacita a la persona para percibir la voluntad de Dios en forma más clara, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue a escoger sus discípulos, Él pasó la noche orando, ¿lo recuerdan? Orar y ayunar es una introspección muy profunda.
para que nosotros pudiésemos encontrar en nosotros la salida a través de la voluntad de Dios, conociéndonos profundamente, para que haya realmente una transformación. ¿Qué se puede obtener con esto? Pues un nivel de conciencia muy alto, muy alto. La relación que nosotros tenemos con Dios, con todos los hechos que encontramos en las Escrituras. Esto del ayuno es igual que la oración. Es tu relación personal con Dios. Así es. Si tú eres de los que ama ayunar y de los que tiene como un hábito ayunar, lo que dice la Escritura es que se debe hacer de la manera correcta, porque no hay sino un solo mandamiento explícito y directo de parte de Dios. Lo demás es simplemente una aceptación, una cultura que el pueblo tenía y que la aplicaba para encontrar la voluntad y la respuesta de Dios. En buena hora podemos seguir ayunando. Yo soy de los que creen en el ayuno. Yo soy de los que piensa que cuando ayunamos podemos sacar ese tiempo para encontrar claridad en nosotros, en nuestro ser, de quiénes somos nosotros, de cómo nos estamos relacionando con Dios, cuáles son esas actitudes nuestras donde realmente debe haber un cambio y una transformación, para cómo encontrar paz. Por eso hoy se habla de meditar. Lo que hizo el Señor Jesús en su ayuno, que es un verso que tiene algunas aristas que en su momento revisaremos, es ser dueño de sí mismo. Un ayuno nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos, de nuestras emociones. Es enviarnos un mensaje que tenemos dominio propio, que no dependemos del mundo exterior, de lo sensorial, sino que podemos encontrar placer en nosotros mismos, suficiencia en nosotros mismos, y que podemos saber gestionar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros comportamientos. Es la forma más eficaz de ayunar y de poder hacer que lo que pase a nuestro alrededor se convierta en la voluntad de Dios. Nos vemos mañana con el siguiente tema. Bendiciones para todos.